En el vasto universo de la filosofía, Søren Kierkegaard se alza como un faro de originalidad y profundidad, un pensador que desafió audazmente las corrientes dominantes de su época y exploró las complejidades de la existencia humana con una intensidad sin precedentes. Nacido en 1813 en la pintoresca ciudad de Copenhague, Dinamarca, Kierkegaard creció inmerso en un ambiente familiar marcado por la melancolía y la profunda reflexión. Su padre, Michael Pedersen Kierkegaard, un hombre de negocios retirado con una mente inquisitiva y una fe atormentada, desempeñó un papel crucial en el desarrollo intelectual y emocional del joven Søren. Michael, atormentado por un sentido de culpa y pecado, transmitió a Søren una profunda conciencia de la fragilidad humana y la búsqueda de significado en un mundo incierto. Las conversaciones filosóficas y teológicas en el hogar eran frecuentes, alimentando en Kierkegaard una curiosidad insaciable por las grandes preguntas de la vida y una aguda conciencia de las contradicciones inherentes a la condición humana. Por ejemplo, el concepto de pecado original y la lucha entre la fe y la razón eran temas recurrentes en las discusiones familiares, moldeando la visión del mundo de Kierkegaard. Desde temprana edad, Kierkegaard se sintió atraído por las cuestiones fundamentales de la existencia. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo podemos encontrar significado en un mundo aparentemente absurdo? ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón? Estas preguntas lo atormentarían a lo largo de su vida, impulsándolo a desarrollar una filosofía profundamente personal y existencial. A diferencia de otros filósofos que buscaban sistemas lógicos y universales, Kierkegaard se centró en la experiencia individual y en la importancia de la subjetividad en la búsqueda de la verdad. Como joven adulto, Kierkegaard se matriculó en la Universidad de Copenhague, donde se dedicó al estudio de la teología y de la filosofía. Sin embargo, pronto se sintió profundamente desilusionado por el enfoque académico predominante, que consideraba demasiado abstracto y alejado de la realidad vivida. Las obras filosóficas que estudiaba le parecían carentes de pasión y autenticidad, incapaces de abordar las angustias y contradicciones que él mismo experimentaba. Por ejemplo, la filosofía hegeliana, que dominaba el escenario intelectual de la época, le parecía a Kierkegaard excesivamente sistemática y desvinculada de la experiencia humana concreta. Esta insatisfacción lo llevó a distanciarse de la filosofía académica convencional y a buscar una comprensión más genuina y personal de la existencia. Una de las contribuciones más originales y duraderas de Kierkegaard a la filosofía es su concepto de angustia o ansiedad existencial. En su obra seminal, El concepto de la angustia, The Concept of Anxiety, Kierkegaard se sumerge en las profundidades de esta experiencia humana fundamental, revelando ideas profundas sobre la naturaleza de nuestra libertad, responsabilidad y la búsqueda de significado en un mundo incierto. Él explora la angustia no como una patología, sino como una condición inherente a la existencia humana, una respuesta a nuestra libertad radical y a nuestra capacidad de elegir quién queremos ser. La angustia, según Kierkegaard, no debe confundirse con los trastornos de ansiedad clínicos diagnosticados por profesionales médicos. Si bien la ansiedad clínica puede ser debilitante y requerir tratamiento, la angustia existencial es una respuesta normal y necesaria a la condición humana. Representa una reacción ante la libertad radical que poseemos como seres humanos, la conciencia de que somos responsables de nuestras propias elecciones y de la creación de nuestro propio significado en un mundo que carece de un propósito inherente. Es la angustia que surge cuando nos confrontamos con la posibilidad de elegir, con la responsabilidad de crear nuestro propio camino y con la incertidumbre del futuro. Kierkegaard nos invita a contemplar la realidad existencial que enfrentamos. Desde el momento de nuestro nacimiento, somos arrojados a un mundo que es inherentemente impredecible, contingente y lleno de posibilidades. No hay un guión predefinido para nuestras vidas, ni una autoridad externa que nos diga qué debemos hacer o en qué debemos creer. Somos libres de elegir nuestro propio camino, pero esta libertad conlleva una carga de responsabilidad que puede ser abrumadora. Imagine, por ejemplo, la angustia de un joven que se siente presionado a seguir la carrera de sus padres, pero que secretamente anhela convertirse en un artista. La libertad de elegir entre estas dos opciones genera una angustia profunda, pues cada elección implica la pérdida de algo valioso. Nos encontramos con situaciones, elecciones y dilemas que provocan una profunda sensación de inquietud en nuestro interior. Esta inquietud surge de la conciencia de que podríamos haber elegido de otra manera, de que nuestras decisiones tienen consecuencias y de que somos responsables de esas consecuencias. Es el reconocimiento de la inmensidad de la existencia, la magnitud de lo que aún se desconoce y el peso de la responsabilidad que surge de nuestra libertad. La angustia surge de la percepción de que somos seres finitos en un mundo infinito, de que nuestra existencia es limitada y de que la muerte es inevitable. Para Kierkegaard, la angustia no es simplemente un estado psicológico, es una indagación filosófica y existencial.
Nos desafía a cuestionar nuestra propia existencia y nos obliga a confrontar los límites de nuestro conocimiento y comprensión. Nos enfrentamos a los misterios de la vida, a la inevitabilidad de la muerte, a la incertidumbre de nuestro futuro y a las paradojas inherentes que acompañan a nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, la paradoja de la fe, que exige creer en algo que no puede ser probado racionalmente, es una fuente constante de angustia para el individuo religioso. Kierkegaard creía que la angustia surge precisamente porque somos seres conscientes, capaces de autorreflexión y conscientes de nuestra propia subjetividad. Esta autoconciencia nos expone a la profunda tensión entre nuestro anhelo de certeza y la ambigüedad inherente de nuestra existencia. Deseamos estabilidad y seguridad, pero nos enfrentamos a la realidad de que la vida está en constante flujo y no se puede alcanzar ninguna certeza absoluta. La angustia surge de la conciencia de que somos seres libres, pero también responsables por nuestras elecciones, y que no hay garantías de que nuestras elecciones nos llevarán a la felicidad o al éxito. La filosofía de Kierkegaard proporciona una comprensión profunda y matizada de la relación entre la ansiedad, la libertad y la búsqueda de una vida significativa. Sus famosas palabras, la ansiedad es el vértigo de la libertad, Anxiety is the dizziness of freedom, resumen su creencia de que la ansiedad surge de la libertad y la responsabilidad inherentes que tenemos dentro de la vasta incertidumbre de la existencia. La imagen del vértigo captura la sensación de desorientación y miedo que experimentamos cuando nos confrontamos con la vastedad de nuestras posibilidades y con la ausencia de un camino predefinido. La verdad subjetiva de Kierkegaard se refiere a la verdad que tiene un significado personal y autenticidad para cada individuo. Es una verdad que resuena profundamente en el centro de nuestro ser, en lugar de adherir únicamente a estándares externos u objetivos. Kierkegaard nos anima a explorar las profundidades de nuestra propia subjetividad y a buscar las pasiones que se alineen con nuestras perspectivas, valores y aspiraciones únicas. La verdad subjetiva no es una verdad universal y objetiva, sino una verdad personal y existencial, que surge de nuestra propia experiencia y reflexión. Él escribió: "Lo crucial es encontrar una verdad que sea verdad para mí, encontrar la idea por la que estoy dispuesto a vivir y morir. The thing is to understand myself, to see what God really wishes me to do. The thing is to find the truth which is true for me, to find the idea for which I can live, and die." Estas palabras resumen la esencia de la filosofía de Kierkegaard, destacando la importancia de abrazar la verdad subjetiva y la dedicación existencial necesaria para perseguir lo que tiene un significado personal. Es un llamado a la autenticidad, a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y a seguir nuestro propio camino, incluso si eso significa ir contra la corriente. Kierkegaard reconoció que la búsqueda de la verdad subjetiva implica una desviación del ámbito de las razones objetivas y la certeza intelectual. Nos exige ir más allá de los confines de la sabiduría convencional y las normas sociales, profundizando en nuestra propia subjetividad para descubrir las verdades que resuenan con nuestro ser. Esto puede implicar desafiar las expectativas de la sociedad, cuestionar las creencias tradicionales y tomar decisiones que no son populares. Por ejemplo, un individuo que decide abandonar una carrera lucrativa para seguir su pasión por el arte está desafiando las expectativas de la sociedad y siguiendo su propia verdad subjetiva. El compromiso con la verdad subjetiva exige un salto de fe, una confianza profunda en la autenticidad de nuestras propias experiencias, perspectivas y aspiraciones. Es un reconocimiento de que nuestras verdades subjetivas encierran un inmenso poder y valor, incluso si no pueden probarse objetivamente o aceptarse universalmente. Este salto de fe es de naturaleza tanto emocional como existencial. Implica la voluntad de abrazar la incertidumbre y de afrontar las ansiedades que surgen al salir de la comodidad de las creencias colectivas. Es un compromiso de vivir una vida guiada por lo que tiene un significado personal, incluso en ausencia de validación externa o consenso intelectual. El salto de fe no es un acto irracional, sino una decisión consciente de confiar en nuestra propia intuición y en nuestra propia experiencia, incluso cuando no tenemos pruebas concretas para apoyar nuestras creencias. La ansiedad, con su control sobre nuestros pensamientos y emociones, a menudo puede ser paralizante, obstaculizando nuestro progreso y toma de decisiones. Proyecta una sombra sobre nuestras vidas, nublando nuestro juicio y minando nuestra motivación. Sin embargo, Kierkegaard creía que sucumbir a la ansiedad y ceder a la inacción solo conduce a la desesperación y a una experiencia fragmentada de la existencia. La desesperación, para Kierkegaard, es la condición de no querer ser quien somos, de sentirnos alienados de nuestro propio ser. Kierkegaard reconoció que la ansiedad, si no se aborda, puede consumirnos, dejándonos estancados y desconectados de la vitalidad de la vida. Cuando permitimos que la ansiedad dicte nuestras elecciones e inmovilice, renunciamos a nuestro poder para dar forma a nuestro propio destino.
quedamos atrapados en un ciclo de vacilación, miedo y oportunidades perdidas. Por ejemplo, un individuo que tiene miedo de hablar en público puede evitar presentaciones importantes, limitando sus oportunidades de crecimiento profesional. En contraste, Kierkegaard enfatizó la importancia de confrontar la ansiedad de frente, de reunir el valor para enfrentar la incomodidad y la incertidumbre que trae consigo. Entendía que el crecimiento y la autorrealización requieren que nos movamos más allá de los confines de nuestras ansiedades y tomemos medidas en su presencia. Esto puede implicar salir de nuestra zona de confort, asumir riesgos y enfrentar nuestros miedos. Confrontar la angustia no significa eliminarla, sino aprender a vivir con ella y a usarla como un catalizador para el crecimiento personal. Al confrontar la ansiedad, reclamamos la agencia sobre nuestras vidas. Reconocemos los riesgos e incertidumbres inherentes que conlleva la toma de decisiones, pero nos negamos a ser retenidos cautivos por ellos. Reconocemos que la ansiedad, aunque incómoda, puede servir como una brújula que nos guíe hacia áreas de crecimiento y transformación personal. La angustia puede indicarnos áreas en las que necesitamos crecer y desafiarnos a superar nuestros límites. En el corazón de la filosofía de Kierkegaard se encuentra la profunda comprensión de que el desarrollo del yo está intrincadamente ligado a nuestra capacidad de enfrentar la ansiedad de la existencia. Creía que la verdadera autorrealización y el significado solo pueden lograrse dando saltos de fe y abrazando de todo corazón la incertidumbre que presenta la vida. Al hacerlo, resistimos la tentación de conformarnos a las normas sociales y escapar a distracciones que obstaculizan el crecimiento personal y el autodescubrimiento. El autodescubrimiento requiere coraje, honestidad y la voluntad de enfrentar nuestros propios demonios. Kierkegaard reconoció que el viaje hacia la autorrealización y la satisfacción personal no es cómodo. Exige que enfrentemos las ansiedades existenciales que surgen de lo desconocido, lo impredecible y las complejidades de la existencia humana. Al participar voluntariamente en esta ansiedad, nos embarcamos en un camino de autoexploración y autotrascendencia. La autotrascendencia implica superar nuestros propios límites y nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. La verdadera autorrealización, según Kierkegaard, requiere un compromiso resuelto con la autenticidad y un rechazo de las presiones para conformarse que a menudo impone la sociedad. La sociedad a menudo impone expectativas y estándares que pueden sofocar nuestra individualidad, haciéndonos perder el contacto con nuestro verdadero ser. Para encontrar significado y propósito, debemos resistir la tentación de moldearnos en nociones preconcebidas y, en cambio, honrar nuestras perspectivas, pasiones y aspiraciones únicas. La autenticidad implica vivir de acuerdo con nuestros propios valores y creencias, incluso si eso significa ir contra la corriente. Kierkegaard advirtió contra los peligros de sucumbir a la conformidad y a la complacencia. Creía que cuando nos conformamos a las normas sociales sin cuestionar, perdemos nuestra agencia y sacrificamos el potencial de crecimiento personal. La verdadera satisfacción y el autodescubrimiento se encuentran más allá de los confines de la conformidad. Se encuentran abrazando la incertidumbre, aventurándose en lo desconocido y abrazando la riqueza de nuestras experiencias individuales. La conformidad puede darnos una sensación de seguridad y pertenencia, pero también puede impedirnos descubrir nuestro verdadero potencial. El escapismo y la distracción también son obstáculos en el camino hacia la autorrealización. Kierkegaard advirtió contra el hecho de complacerse en comportamientos y actividades que adormecen nuestras ansiedades o proporcionan un alivio temporal, pero que en última instancia obstaculizan nuestro crecimiento personal. Ya se trate de entretenimiento sin sentido, abuso de sustancias o exceso de actividad, estas distracciones desvían nuestra atención de las preguntas y desafíos más profundos que nos impulsan hacia la autoactualización. En lugar de huir de nuestras ansiedades, debemos enfrentarlas de frente y buscar soluciones auténticas a nuestros problemas. Para cultivar el autodesarrollo, Kierkegaard enfatizó la necesidad de introspección, autorreflexión y un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal. Abogó por profundizar nuestra comprensión de nuestros deseos, miedos y motivaciones. Al participar en esta exploración interna, obtenemos una visión de nuestro ser auténtico y de los caminos que nos conducen a una existencia más significativa. La introspección implica dedicar tiempo a la reflexión y al autoanálisis, a explorar nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. La filosofía de Kierkegaard nos anima a abrazar la soledad y el silencio, permitiendo momentos de contemplación y autodescubrimiento. Al reservar tiempo para la introspección, creamos espacio para confrontar nuestras ansiedades, examinar nuestras elecciones y alinearnos con nuestros valores y aspiraciones más profundos. A través de este proceso, cultivamos un sentido elevado de autoconciencia, lo que nos permite navegar por las complejidades de la existencia con claridad y propósito.
descubrimos los dones y talentos únicos que poseemos y encontramos formas de expresarlos auténticamente en el mundo. Al abrazar nuestra individualidad y vivir de acuerdo con nuestros propios valores, podemos encontrar un sentido de propósito y significado en nuestras vidas. En conclusión, reflexionamos sobre el poder y el significado de la ansiedad en la experiencia humana. La ansiedad es una respuesta natural a la naturaleza inquietante, confusa e incierta de la existencia. En un mundo lleno de opciones y posibilidades, la ansiedad puede llegar a ser abrumadora. Sin embargo, también puede ser una fuerza impulsora hacia la grandeza y la autoactualización. Al abrazar la ansiedad y aprender a vivir con ella, podemos convertirla en un catalizador para el crecimiento personal y la transformación. Debemos reconocer que la vida nunca será totalmente estable ni estará exenta de miedo. Nunca habrá un momento perfecto y óptimo para actuar ante decisiones imposibles e incertidumbre. Kierkegaard nos anima a tomar decisiones que persigan las alturas y las profundidades de lo desconocido. Su marco, arraigado en la fe en el Dios cristiano, puede aplicarse a cualquier visión subjetiva de significado y propósito. En una sociedad que a menudo estigmatiza la ansiedad como una debilidad o enfermedad, la perspectiva de Kierkegaard nos recuerda que la ansiedad es un aspecto inherente de la conciencia humana. Al abrazar la ansiedad, aprender a vivir con ella y dar saltos de fe hacia lo que tiene un significado y propósito personal, podemos llevar vidas más plenas y auténticas. La clave está en transformar la angustia en pasión y en vivir de acuerdo con nuestra propia verdad subjetiva. Al hacerlo, podemos encontrar la grandeza y la autoactualización en medio de la incertidumbre y la ansiedad de la existencia.